Sandman, Los Cazadores de Sueños, por Neil Gaiman. Un monje vivía en soledad cerca de un templo a un costado de una montaña. Era un templo pequeño, y el monje era un monje joven, y la montaña no era la montaña más bella ni la más impresionante de Japón. El monje cuidaba el templo y pasaba sus días en paz y quietud, hasta el día que una zorra y un tejón pasaron cerca del templo y espiaron al monje mientras atendía sus cultivos de ñame, cultivos que lo alimentaban gran parte del año. El tejón miró al monje y al templo y dijo: «Hagamos una apuesta. Quien logre que el monje se aleje del templo podrá quedarse ahí y considerarlo su hogar. Hace años que ningún peregrino o viajero visita el sitio, así que sería un hogar infinitamente mejor que la madriguera de un tejón o la guarida de un zorro». La zorra sonrió mostrando sus dientes afilados, parpadeó sus ojos verdes y sacudió la cola. Después miró colina abajo, en dirección al templo y al monje. Volteó hacia el tejón y dijo: «Muy bien, una apuesta será». «Cada uno tomará turnos», dijo el tejón. «Yo iré primero». En el pequeño jardín, el monje enterraba su ñame. Después se arrodilló y removió la maleza que crecía entre el cebollín salvaje y las plantas de jengibre y la pequeña parcela de hierbas medicinales. Enseguida, quitó el lodo de manos y rodillas y se dirigió a los aposentos en la parte trasera del templo, con el fin de prepararse para la veneración crepuscular. Aquella noche, la luna brillaba en todo su esplendor, enorme y plateada, ante un cielo nocturno del color de una ciruela madura, cuando el religioso escuchó una estridente conmoción al otro lado de la puerta. 5 hombres se encontraban en el patio, ataviados elegantemente y montados sobre 5 enormes caballos. Eran hombres peligrosos. El líder sostenía una gran espada curvada. «¿Quién atiende este templo?», proclamó una estruendosa voz. «Que se presente». El monje avanzó hacia la luz de la luna y realizó una profunda reverencia. «Yo soy el indigno guardián de este templo», dijo llanamente. «Vaya que eres un sacerdote mediocre y enano», retumbó la voz del líder. «Pero, ¿quién de nosotros puede cuestionar la voluntad de los dioses? Si bien dicen que aquellos que buscan fortuna la encuentran tan esquiva como un arco iris, mientras que aquellos que desprecian la buena fortuna y el mundo, con frecuencia, la encuentran golpeando un gong afuera de su puerta». Ante tal discurso el monje guardó silencio, levantó la cabeza un poco y observó a los caballos bajo la luz de la luna con una mirada tan aguda que nada escapaba de ella. «Entonces, ¿te gustaría saber cuál será tu buena fortuna?». «Ciertamente», dijo el monje. «Debes saber, pues, que el mismísimo emperador nos envió a buscarte. Deberás viajar tan rápido como puedas al Palacio Imperial, donde el emperador desea hablar contigo y confirmar que eres, en efecto, la persona de quien le han hablado los adivinos y los clarividentes. Saldrás de la oscuridad y ahora te encargarás de atender las necesidades de la corte imperial, una posición que acarrea gran fortuna e inmuebles majestuosos. Sin embargo, también debes saber que si no te presentas en el Palacio Imperial antes del próximo día del mono, los presagios cambiarán de buenos a muy malos, y el emperador, lamentablemente, se verá obligado a expedir tu condena de muerte. Por lo tanto, no esperes un segundo más. Abandona este lugar antes del amanecer, o arriésgate a sufrir el más severo de los disgustos del emperador». Los caballos alzaron sus patas a la luz de la luna. El monje realizó una reverencia por segunda ocasión. «Partiré inmediatamente», dijo, y los 5 jinetes sonrieron. La luz de la luna brillaba y se reflejaba en sus ojos y dientes, y en las monturas metálicas y las decoraciones de sus caballos. «Pero antes de irme, tengo una pregunta». «¿Qué pregunta?», inquirió el líder, con una voz parecida al rugido de un tigre. «¿Por qué el emperador enviaría un tejón para invitarme a la corte imperial?», preguntó el monje, observando que, aunque los primeros 4 caballos tenían cola de caballo, el último tenía cola de tejón. El monje comenzó a reír y después regresó al templo para iniciar sus veneraciones crepusculares. Un repiqueteo se escuchó en el patio cuando los jinetes se marcharon, y desde la ladera de la montaña sobrevino el jip 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 de una zorra, estridente, feroz y divertida. Las nubes cubrieron la cima de la montaña antes del siguiente mediodía. Eran unas nubes oscuras, espesas, por eso la lluvia no sorprendió en lo absoluto al monje. La torrencial lluvia dobló el bambú y aplastó las jóvenes plantas de ñame. El monje estaba acostumbrado al clima de la montaña y continuó con sus veneraciones sin inmutarse, siquiera cuando los relámpagos comenzaron.
Una blancura deslumbrante seguida de un trueno tan fuerte y tan profundo que parecía como si surgiera violentamente desde el corazón mismo de la montaña. La intensidad de la lluvia aumentó. El ruido semejaba el golpeteo de un centenar de pequeños tambores. Era tan fuerte que el monje no escuchó el llanto a través del traqueteo y vapuleo de la lluvia, pero sí escuchó a alguien quejándose. Decidió salir al patio y vio, tumbada en el piso, donde la tierra corría como un lodazal, a una joven mujer, empapada por la lluvia. Su ropa, seda de la mejor categoría, se pegaba a su cuerpo, de tan mojada que estaba, como una segunda piel. El monje estaba penosamente consciente de la belleza de la joven mujer y de su cuerpo, mientras le ayudaba a levantarse y caminar hasta el templo, donde estarían protegidos de la lluvia. «Soy la única hija del gobernador de la provincia de Yamashiro», dijo ella, manteniéndose cerca del brasero, donde escurrían sus prendas y su largo y negruzco cabello. «Y viajaba con una comitiva de mujeres y guardias a este mismo templo, cuando fuimos atacados por bandoleros. Solo yo escapé, pero antes los escuché decir que, al cesar la lluvia, cabalgarían montaña arriba y quemarían el templo junto con cualquiera que encontraran aquí». Hablaba mientras comía un tazón con arroz del monje y un pequeño tazón con ñame. La mujer devoraba su comida mientras contemplaba al monje con unos brillantes ojos verdes. «Por lo tanto», dijo ella, «huyamos de este lugar antes de que los bandidos lleguen y no regresemos nunca, pues si nos quedamos, ambos moriremos. Y si nos separamos, deberás encaminarte a la provincia de Yamashiro y preguntar por mi padre, el gobernador, quien tiene la mejor casa en toda la provincia. Él te recompensará ampliamente. Gracias por el arroz, estuvo muy bueno, aunque el ñame estaba un poco seco». «Debemos irnos ya, ciertamente», dijo el monje con una gentil sonrisa juguetona en la comisura de los labios. «Si antes me explicas una cosa». «¿Y qué cosa sería?», preguntó la joven. «Explícame cómo es posible que la hija del gobernador de la provincia de Yamashiro sea una zorra», dijo el monje, «pues nunca había visto ojos como los tuyos en un rostro humano». Y en ese instante, más rápido de lo que uno tarda en contarlo, la joven saltó sobre el brasero y al aterrizar ya no era una mujer sino una zorra. Con el pelaje brillante y la cola en alto, le arrojó una mirada de completo desdén al monje antes de saltar sobre un muro de piedra y correr por encima de él, hasta la sombra de un viejo pino doblado, donde se detuvo un momento, antes de desaparecer en la tormenta. Ese mismo día, más tarde, el sol salió, permitiendo que el monje saliera a caminar alrededor del templo, levantando las hojas y las ramas caídas y reparando el daño ocasionado por la tormenta. Comenzaba a discernir un patrón. Por eso no le sorprendió cuando, varias noches después, mientras el sol se ocultaba, una horda de demonios se arrastró fuera del bosque y rodeó el pequeño templo. Algunos tenían la cabeza de hombres muertos, mientras que otros, la cabeza de monstruos, con colmillos amarillos, mirada fija y cuernos gigantes. Producían un clamor nunca antes escuchado. «Olemos a un hombre», exclamaron. «Olemos la carne de un hombre. Tráiganlo y nos lo comeremos. Rostizaremos su corazón, sus entrañas y su cerebro. Nos alimentaremos con sus ojos y sus mejillas y su lengua. Nos tragaremos su hígado, su grasa y sus testículos. Tráiganlo ya». Y enseguida, varios de los demonios apilaron las ramas caídas que el monje había reunido y respiraron sobre ellas con su aliento ardiente, hasta que las ramas comenzaron a humear y después a quemarse. «¿Y si no salgo?», enunció el monje. «Entonces regresaremos cada noche tras la puesta del sol», exclamó un demonio con cabeza de murciélago desollado, «y armaremos tal zafarrancho hasta que, finalmente, nuestra paciencia se acabe. Y entonces quemaremos tu templo y arrancaremos tu cuerpo chamuscado de las cenizas y lo masticaremos vigorosamente con nuestros afilados dientes». «Así que huye», gritó otro demonio con el rostro de un hombre ahogado, la piel hinchada y con ojos ciegos y blancos como perlas. «Vete de aquí y nunca regreses». Pero el monje no huyó. En lugar de eso, caminó hasta el patio y levantó un leño encendido. «No me iré de aquí», dijo, «y estoy cansado de estas representaciones. Ahora, zorra o tejón, toma esto y esto», y empezó a atacar con el leño ardiente. En un instante, donde antes hubo una horda de demonios, ahora solo quedaba un viejo y gordo tejón que arañó el suelo y emprendió la huida. El monje arrojó el leño y este golpeó al animal por atrás, quemándole el pelo de la cola y chamuscando su trasero. El tejón gritó de dolor y desapareció por la noche. Al amanecer,
El monje medio despertó de su sueño por una voz que susurraba a sus espaldas. «Quería decirte que lo lamento», dijo la voz. Era una apuesta entre el tejón y yo. El monje no dijo nada. «El tejón huyó a otra provincia, con su cola quemada y su dignidad hecha trizas», dijo la voz de la chica. «Yo también me iré, si lo deseas. Pero siempre he vivido en una madriguera arriba de la cascada, cerca del pino doblado, y me dolería irme». «Entonces quédate», dijo el monje, «y no vuelvas a hacerme una de tus tontas jugarretas de zorra». «Por supuesto», dijo a media voz la chica detrás de él, y en breve el monje regresó a sus sueños. Cuando despertó completamente, 1 hora más tarde, el monje encontró pisadas de zorra sobre la estera de su habitación. De vez en cuando el monje veía de reojo a la zorra que se escabullía por el sotobosque. Verla siempre lo hacía sonreír. No sabía que la zorra se había enamorado violentamente de él. Tal vez ocurrió cuando fue a disculparse, o quizás desde antes, cuando el monje la levantó del patio enlodado y la llevó adentro, para que se secara ante el fuego. Sin importar cuándo fue, no cabía duda, la zorra estaba enamorada del joven monje. Y esa sería la causa de tanta miseria en el tiempo por venir. Tanta miseria y corazones rotos, y un viaje muy peculiar. En aquellos días, había muchas cosas que caminaban sobre la tierra que hoy rara vez vemos. Había demonios y fantasmas, y espíritus de todo tipo. Había dioses bestia y dioses pequeños y dioses grandes. Había toda clase de entidades, seres, espectros y criaturas, bondadosas y malévolas. Una noche, la zorra estaba cazando en la ladera de la montaña cuando la luna ya se había metido y la oscuridad era total. En ese momento vio, cerca de un pino partido por un rayo, varias luces azuladas que resplandecían. Sigilosa y rápida, como una sombra, se escabulló hacia ellas. Cuando se acercó, las luces se convirtieron en criaturas extrañas, ni vivas ni muertas, que brillaban con el gas azul titilante del pantano. Las criaturas hablaban entre ellas en voz baja. «Así nos ordenaron», dijo la primera criatura, con una flama azul reluciente sobre su piel desnuda. «El monje morirá». La zorra dejó de moverse y se ocultó detrás de una mata de helechos. «Sí», dijo la segunda criatura, con dientes tan afilados como pequeñas navajas. «Nuestro amo, quien es un adivino del yin-yang de gran poder, lo predijo a partir de sus estudios de las estrellas y de los patrones de la tierra. Cuando sea la próxima luna llena, alguno de los dos, el monje o él, morirá. Y si no es el monje, entonces será nuestro amo». «Entonces, ¿cómo habrá de morir?», preguntó la tercera criatura, que en sus brillantes ojos se reflejaba la flama azul. «Silencio. ¿Acaso algo espía nuestra reunión? Pues siento un par de ojos sobre mí». La zorra contuvo la respiración, pegó su vientre a la tierra y permaneció inmóvil. Las tres criaturas se levantaron sobre el aire y observaron el bosque oscuro. «Aquí solo hay una zorra muerta», dijo la primera criatura. Una mosca se posó en la frente de la zorra y caminó, lentamente, hacia la punta de su hocico. La zorra resistió el impulso de morderla. En lugar de eso se quedó ahí, inmóvil, con los ojos en blanco desenfocados, una cosa muerta. «Esto desea nuestro amo», dijo la primera criatura. «Durante 3 noches seguidas el monje tendrá malos sueños. La primera noche soñará con una caja. La segunda noche soñará con una llave negra. En la tercera noche soñará que abre la caja con la llave. Cuando en su sueño abra la caja, perderá toda conexión con este mundo, y sin comida ni agua, morirá en poco tiempo. Su muerte no pesará en la conciencia de nuestro amo». Y enseguida volvió a mirar una vez más. «¿Están seguros de que nadie nos escucha?». La mosca se arrastró hasta el ojo de la zorra, pero ella no parpadeó, aunque la comezón era una locura en su mente. «¿Qué podría escucharnos?», preguntó a la segunda de las criaturas. «¿El cadáver de una zorra?». Se rió alto y distante. «Pero no importa si alguien nos escucha», dijo la primera de ellas, «pues si alguien nos escucha y le cuenta a otro lo que escuchó, en cuanto termine de decir la primera palabra, su corazón estallará en su pecho». Un viento frío soplaba sobre la cima de la montaña. El cielo comenzó a despejar en el este. «Pero, ¿hay alguna manera en la que el monje pudiera escapar a su destino?», preguntó la tercera. «Solo una manera», dijo la segunda. La zorra se esforzó por escuchar otra palabra, pero no hubo más. Lo único que escuchaba era el murmullo del viento mientras revolvía las hojas caídas.
el musitar de los árboles conforme respiraban y se mecían con el viento y el distante tintinar de las campanas en el pequeño templo. Ahí permaneció la zorra, tan inmóvil como una rama caída, hasta que el sol brilló en lo alto del cielo. Después sacudió la cola y aplastó las hormigas que subían por su garra. Descendió por un costado de la montaña hasta llegar a su madriguera. El interior estaba fresco, y también era oscuro y olía a tierra. Al final de la madriguera se encontraba el tesoro más preciado de la zorra. Lo había encontrado hace algunos años, enredado entre las raíces de un gran árbol. La zorra lo desenterró y masticó, y siguió desenterrando durante días, hasta que logró sacarlo. Y después, lo lamió con su lengua rosada hasta dejarlo limpio, y lo pulió con su propio pelaje y lo llevó de vuelta a su madriguera. Ahí lo veneró y lo cuidó. Era su tesoro. Era muy viejo y venía de un país muy lejano. Era la escultura de un dragón, realizada en jade y con pequeños ojos de piedras brillantes. El dragón le daba paz. En la penumbra de su madriguera, los resplandecientes ojos de rubí brillaban arrojando un fulgor acogedor. La zorra levantó su tesoro con el hocico. Lo levantó con sumo cuidado, como si llevara uno de sus cachorros. Durante muchos kilómetros llevó la estatua en su hocico, hasta que llegó a un peñasco a la orilla del mar. La zorra escuchaba el clamor de las gaviotas en el cielo sobre ella, y el golpeteo de las frías olas contra las rocas bajo sus pies. Podía saborear la sal en el aire. Esta es mi posesión más preciada, pensó. Renuncio a ella, la entrego al mar, y todo lo que pido es el conocimiento necesario para salvar al monje, pues de no hacer algo, él soñará con una caja, y después con una llave, y después abrirá la caja con la llave, y entonces morirá. A continuación empujó la pálida estatua de jade por el borde del peñasco con gentileza, y observó cómo la piedra caía a través de cientos de metros hasta el agitado mar. En ese entonces suspiró, pues la pequeña estatua del dragón había traído paz y serenidad a su madriguera. Después caminó kilómetros de regreso hasta su madriguera y ahí durmió, exhausta más allá de lo imaginable. Este fue el sueño que la zorra tuvo. Se encontraba en un lugar desértico de piedras grises y cafés, donde nada nuevo crecía. El cielo también era gris. No había luz ni oscuridad. Sobre una gran roca frente a ella había un zorro enorme, totalmente negro, desde la punta de su hocico hasta casi el final de su cola, la cual era tan blanca como si le hubieran sumergido en un tarro de pintura. Era más grande que un tigre, más grande que un caballo de guerra, más grande que cualquier criatura que la zorra hubiera visto. Estaba parado sobre la roca como si esperara algo, y sus ojos eran pozos oscuros en donde estrellas distantes centelleaban y ardían. La zorra trepó y saltó de roca en roca hasta llegar frente al zorro de sueños, y se postró ante él, rodando boca arriba para mostrarle su cuello. «Levántate», dijo el gran zorro. «Levántate y no tengas miedo. Renunciaste a tanto para soñar este sueño, niña». La zorra se levantó. En su sueño no temblaba, aunque estaba más asustada que cualquier otro zorro lo haya estado jamás. «¿El dragón?», preguntó. «¿Era suyo, mi señor?». «No», contestó él, «pero alguien a quien llamo amigo lo perdió. Hace mucho tiempo. Desde antes que los verdaderos dragones abandonaran este lugar y se fueran nadando al cielo. Mi amigo perdió la estatua y eso lo perturbaba. Ahora el mar lo arrastrará hasta él, y así logrará dormir más tranquilo, en el fondo de los grandes abismos, con el resto de su especie, hasta la siguiente edad del mundo». «Me siento honrada y agradecida por haberme permitido ser de ayuda a su amigo», dijo la zorra. La pequeña zorra y el gran zorro negro se quedaron ahí, en silencio, durante un momento temporal en el palacio del sueño. La pequeña zorra miraba el páramo rocoso. «¿Qué son esos animales?», inquirió la pequeña zorra. Tenían el tamaño de un león y husmeaban entre las rocas. Sus largas narices hurgaban y olfateaban el suelo estéril. «Son baku», dijo el gran zorro. «Son los comedores de sueños». La pequeña zorra había escuchado sobre los baku. Si un soñador despierta de un sueño de mal agüero o de un presagio de cosas terribles, el soñador puede invocar al baku, con la esperanza de que se alimente del sueño, llevándose consigo la pesadilla y todo lo que vaticina. La zorra contempló a los baku, mientras se movían a través del desierto rocoso de los sueños.
¿Y si alguien atrapa a un Baku después de que hubiese consumido un sueño?, preguntó la pequeña zorra. Entonces, ¿qué? El gran zorro nada dijo durante un tiempo. En la cuenca vacía de un ojo, una distante estrella centelló. Es difícil capturar a un Baku, y más difícil contenerlo. Son bestias escurridizas y astutas. Yo soy una zorra, dijo ella, con humildad y sin presunción. Yo también soy una bestia astuta. El gran zorro asintió. Después la miró, y a la zorra le pareció que él veía todo lo que ella era, todo lo que había soñado y deseado, y todo lo que sentía. Solo es un humano, dijo el gran zorro, mientras que tú eres una zorra. Estas cosas rara vez terminan de manera feliz. Y la zorra le habría dicho qué opinaba al respecto, y habría abierto su corazón ante él, pero con un movimiento de su cola, el gran zorro saltó al suelo del desierto, y la pequeña zorra creyó que él crecía y crecía hasta que fue del tamaño del cielo, y el gran zorro era la noche, y las estrellas titilaban en la negrura de su pelaje, y la punta blanca de la cola era la media luna brillando en el cielo nocturno. Puedo ser astuta, le dijo la pequeña zorra a la noche, y puedo ser valiente, y moriría por él. Y la zorra imaginó que una voz en su cabeza decía, casi con ternura, en ese caso, atrapa sus sueños, niña. Y entonces despertó. El sol brillaba con el dorado de la última hora de la tarde, y bruñía el mundo mientras la zorra se metía a los matorrales y se dirigía al pequeño templo, deteniéndose solo para devorar una enorme rana que encontró en la orilla del río y para tragarla, huesos y todo, en un par de bocados. Después, sedienta, bebió a lengüetazos el agua fría y cristalina del riachuelo de la montaña. Cuando llegó al pequeño templo, el monje cortaba madera para su brasero. Permaneció a una distancia segura del monje, pues el hacha que traía era muy filosa, y dijo con voz clara, como habla la gente, que tus sueños en los días por venir sean prósperos, sueños de gran augurio y gran fortuna. El monje sonrió a la zorra. Agradezco tus deseos, dijo, aunque no me corresponde a mí saber si mis sueños serán de buena fortuna o todo lo contrario. La zorra observó durante un momento con sus verdes ojos. Estaré cerca, le dijo finalmente, en caso de que me necesites. Y cuando el joven monje levantó la vista, nuevamente, de la leña que cortaba, la zorra se había ido. Muy lejos, al sur y el oeste, en su casa de Kioto, el maestro del yin-yang, el Onmyoji, encendía una lámpara en una pequeña mesa sobre la cual colocó un marco de seda pintada, y sobre él un cofre lacado y una llave de madera. Dispuestos de acuerdo a los 5 puntos cardinales de la brújula había 5 platos de porcelana. En 3 de ellos había un material polvoso, en otro había una gota de líquido y el último estaba vacío. El Onmyoji era un hombre rico, era un alto oficial en el departamento de adivinación, y muchas personas buscaban su consejo y sus favores. Los gobernadores de varias provincias le estaban agradecidos y creían que gracias a la influencia y la habilidad del Onmyoji como clarividente, habían conseguido sus altos puestos. Era escuchado por el canciller y por los ministros de derecha e izquierda, pero no era un hombre feliz. Tenía una esposa que vivía en la parte norte de su casa. Ella dirigía el lugar con buen sentido y eficiencia y lo trataba, en todos los aspectos, como una esposa debe tratar a su marido. También tenía una concubina, de apenas 17 años, que era muy hermosa. Su piel era tan blanca como el árbol de hume más pálido. Sus labios eran tan oscuros como una ciruela. Su esposa y su concubina vivían juntas, bajo el mismo techo, y no peleaban, pero el Onmyoji no era un hombre feliz. Vivía en la que era ampliamente considerada la 17ª casa más fina en Kioto. Los espíritus y demonios del aire, Oni y Tengu por igual, recibían y obedecían sus órdenes. Podía recordar cada detalle de 2 de sus vidas pasadas. Cuando era joven viajó a China para estudiar y regresó con su cabello prematuramente gris, pero con un conocimiento inigualable de portentos y profecías. Sus superiores lo respetaban y sus inferiores le temían. Pero, aun con todo esto, el Onmyoji no era feliz. Y la razón era que el Onmyoji tenía miedo. Desde que podía recordar, desde que era pequeño, tenía miedo.
y todo lo que había aprendido, cada fracción de poder que obtenía, lo había hecho con la esperanza de alejar ese miedo. Pero el miedo permaneció, esperaba atrás de él y en su corazón. Estaba ahí cuando dormía y lo esperaba por la mañana. Estaba ahí cuando hacía el amor y cuando bebía y cuando se bañaba. No era un miedo a la muerte, pues en su corazón sospechaba que quizá la muerte sería un escape de aquel miedo. Y había días en los que se preguntaba si por medio de sus artes podría matar a todos los hombres, mujeres y niños en el mundo, y así alejar al miedo. Pero sospechaba que el miedo seguiría acosándolo, aun si quedara solo. El miedo lo impulsaba, y fue el miedo lo que lo llevó a la oscuridad. El maestro del Yin Yang buscó conocimiento en los profanadores de tumbas. Conoció a criaturas deformes en el crepúsculo, y bailó sus bailes y tomó parte en sus banquetes. En las afueras de la ciudad, donde los ladrones, bandoleros y los malolientes vivían, el maestro del Yin Yang tenía una casa dilapidada. Y en esa casa había 3 mujeres, una vieja, una joven y una que no era ni joven ni vieja. Vendían hierbas y remedios a mujeres que se encontraban en situaciones desafortunadas. Se decía que los viajeros incautos que pasaban por ahí la noche no eran vistos nunca más. Sea cierto o no, ningún hombre sabía de la relación del Onmyoji con las 3 mujeres, y tampoco de sus visitas a la casa en aquellas noches cuando la luna estaba oscura. En su cabeza y en su corazón, el Onmyoji no era un hombre malo. Estaba asustado, y el miedo le robó el regocijo de cualquier momento de felicidad y orgullo, y extrajo todo placer de su vida. Una noche, semanas antes de los eventos previamente relatados, cuando la luna estaba en su momento más oscuro, le preguntó a las 3 mujeres de la casa dilapidada las interrogantes que más le preocupaban. El viento soplaba a través de los biombos rotos y aullaba en el podrido tejaroz. ¿Cómo puedo encontrar paz?, preguntó la más vieja de las mujeres. Hay paz en la tumba, contestó ella, y una paz momentánea en la contemplación de un maravilloso atardecer. La mujer estaba desnuda y sus senos colgaban como bolsas vacías en su pecho, y en su rostro había pintado el rostro de un demonio. El Onmyoji frunció el ceño y golpeó con su abanico la palma de su mano, impaciente. ¿Por qué no tengo paz?, preguntó la más joven de las 3 mujeres. Porque estás vivo, contestó ella, con sus labios fríos. El Onmyoji tenía más a la más joven de las 3 mujeres, pues sospechaba que no estaba viva. Era hermosa, pero era una belleza congelada. Cuando ella lo tocaba con sus dedos helados, él temblaba. ¿Dónde puedo encontrar paz?, preguntó enérgicamente a la mujer, que no era ni joven ni vieja. No estaba desnuda, pero su bata estaba abierta, y en su torso se veían 2 hileras de pechos, como los pechos de una cerda o una rata. Los pezones eran negros y rígidos, como un trozo de carbón. Respiraba entre dientes y sostenía el aire, y después de un rato exhalaba, y dijo: en la provincia de Mino, a muchos largos días de aquí, hacia el norte y al este, a un costado de tal y tal montaña, hay un pequeño templo. Es de tan poca importancia que solo un monje lo cuida. No le teme a nada y tiene la paz que tú deseas. Ahora, puedo urdir de tal manera que cuando muera, tú recibas su fortaleza y no le temas a nada. Pero, cuando termine de hilar, solo tendrás hasta la próxima luna llena para provocar su muerte. Y debe morir sin violencia y sin dolor, o la urdimbre fallará. El Onmyoji gruñó, satisfecho. Alimentó a la mujer con varias exquisiteces de su propia mano y acarició su cabello y le dijo que estaba satisfecho con esto. Las 3 mujeres se retiraron a otra parte de la casa en ruinas, y cuando regresaron, casi amanecía y el cielo comenzaba a iluminarse. Le entregaron al Onmyoji un marco de seda tejida, lívido como la luz de la luna. Sobre él habían pintado al Onmyoji, a la luna y al joven monje. El Onmyoji asintió, satisfecho. Les habría agradecido, pero sabía que no era recomendable agradecerle a criaturas como ellas. Así que colocó la paga sobre el suelo de la casa y se apresuró a su hogar, para llegar antes del alba. Ahora, hay varias maneras de matar a distancia, pero en su mayoría, aun cuando no involucra una violencia directa, sí implica infligir dolor. El maestro del Yin Yang consultó sus pergaminos. Después envió a sus demonios a la montaña donde vivía el monje para obtener objetos que éste había tocado. Fue entonces que la zorra los escuchó. Y aquí y ahora, el Onmyoji se sentó frente a la pequeña mesa, con la lámpara sobre ella,
y la caja lacada y la llave. Después añadió una pizca de cada sustancia en los platos de porcelana al fuego de la lámpara, una pizca por cada uno de los 5 elementos. Y la última pizca fue del último objeto que los demonios le robaron al monje. Era del plato donde no había nada, el cual contenía un trozo de la sombra del monje. Eso fue lo que robaron los demonios. Con cada ápice de polvo que el Onmyoji arrojaba a la flama, ésta ardía con mayor intensidad, y cuando añadió el último fragmento de nada, que contenía la sombra del monje, la flama ardió tan fuerte que iluminó el cuarto del Onmyoji, y en un instante se apagó, dejando el cuarto en tinieblas. El Onmyoji encendió una luz y con gusto observó que en el marco de seda que cubría la mesa había una mancha desagradable, como si algo muerto hubiese estado sobre el rostro del joven monje. Observó esto con satisfacción. Después se fue a la cama y durmió pacíficamente, sin miedo. Durante esa noche, estuvo contento. Aquella noche, en su sueño, el monje se encontró parado frente a la casa de su padre, antes de que su padre hubiera perdido la casa y todo cuanto poseía al caer en desgracia, pues se hizo de enemigos muy poderosos. Su padre se inclinó ante él, y el monje recordó en su sueño que su padre había muerto bajo su propia mano, y también recordó que él estaba vivo. Intentó decirle esto, pero su padre le indicó, sin palabras, que no podía escuchar cosa alguna que su hijo pudiera decirle. Después sacó del interior de la túnica una pequeña caja lacada y le pidió a su hijo que la tomara. El monje tomó la caja pintada y su padre ya no estaba ahí, pero no pensó en ello, pues la caja pintada ocupó todo su pensamiento, aunque en su sueño creyó haber visto el destello de la cola de un zorro a través de una puerta abierta. Sabía que había algo importante dentro de la caja, algo que necesitaba ver, pero era imposible abrirla, y entre más la sacudía y la forzaba, más frustrado se sentía. Cuando despertó se sintió afligido y consternado. Se preguntaba si el sueño había sido una profecía o una advertencia. Si fue un sueño maligno, dijo el monje, que el Baku se lo lleve. Después se levantó y salió por agua y comenzó su día. En la segunda noche, el monje soñó que su abuelo lo visitaba, aunque su abuelo había muerto atragantado con un mochi cuando el monje apenas era un bebé. Estaban parados sobre una diminuta isla que no era más que una roca negra en el mar. Su abuelo contemplaba el mar con ojos ciegos. Las aves del mar gemían y graznaban sobre el aullido del viento marino y el rocío del agua. Su abuelo abrió una mano y reveló una pequeña llave negra. Tan lento como un juguete mecánico alzó la mano. El monje tomó la llave. Una gaviota chilló 3 notas tristes menores y el monje estaba a punto de preguntarle el significado a su abuelo, pero el anciano había desaparecido. El monje sostuvo la llave con firmeza. Miró a su alrededor buscando algo donde la llave encajara, pero la isla estaba desierta y vacía. El monje caminó sobre la isla lentamente, pero no vio nada. Y entonces se dio cuenta de que en su sueño alguien lo observaba y miró a su alrededor, pero no había nada en su sueño, excepto las gaviotas lejanas y una diminuta figura en un peñasco lejano, la cual, el monje pensó, parecía un zorro. Despertó con su mano aferrada a una llave inexistente, aún sintiendo la mirada de un zorro sobre él. El sueño fue tan real que, más tarde ese mismo día, mientras un viento frío derribaba las primeras hojas rojas y naranjas de un árbol de maple, sobre el pequeño jardín del templo donde el monje cuidaba los guajes blancos y amarillos que crecían en abundancia, se dio cuenta de que buscaba la llave, y solo muy lentamente se dio cuenta de que nunca la había tocado ni visto en el mundo de la vigilia. Esa noche, el monje esperaba otro sueño oscuro, y mientras cerraba los ojos, escuchó algo en la puerta, y entonces durmió. Pero durante la primera parte de la noche no tuvo sueño alguno, y durante la segunda parte de la noche soñó que estaba parado sobre un puente, observando las carpas nadar plácidamente en un estanque. Una de las carpas era de la plata más pura y la otra del oro más puro, y el monje se sentía feliz al observarlas. Despertó con la certeza de que el sueño era un buen augurio y de que los días de pesadillas habían terminado, y sonrió, y estaba feliz mientras se levantaba de su estera para dormir. El buen humor del monje permaneció así hasta que se tropezó con el cuerpo de la zorra, con los ojos cerrados y tendida en el umbral del templo. Al principio, el monje creyó que la zorra estaba muerta. Después, cuando se arrodilló junto a ella, percibió su respiración, tan exánime y lenta que apenas podía adivinar que respiraba en lo absoluto, pero aún así, estaba viva.
El monje llevó a la zorra hasta el templo y la colocó junto al brasero para que se calentara. Después, el monje rezó una plegaria en silencio al Buda por la vida de la zorra. Porque era una bestia salvaje, pensó el monje, pero tenía buen corazón, y no dejaré que muera. Acarició su pelaje, tan suave como el vilano, y sintió el débil latir de su corazón. Cuando era pequeño, dijo el monje a la zorra inconsciente, antes del infortunio de mi padre, de vez en cuando escapaba de mi niñera y mis profesores, e iba al mercado donde vendían animales vivos. Encerrados en jaulas de bambú vi toda clase de bestias, zorros y perros y osos, monos pequeños y monos de cara rosada, liebres y cocodrilos, serpientes y cerdos y ciervos y grullas y osesnos. Cuando los veía me sentía feliz porque me encantaban los animales, pero también me sentía triste, pues me dolía verlos encerrados así. Un día, después de que los mercaderes levantaron su mercancía y terminaron su jornada, encontré una jaula rota, y en ella había un mono bebé, demasiado escuálido para ser vendido incluso como alimento, pues estaba muerto. O eso debieron pensar. Pero yo percibí que vivía y por eso lo oculté en mi pecho y regresé a la casa de mi padre. Escondí al mono en mi habitación y lo alimenté con las sobras que guardaba de mis comidas. Mi pequeño mono creció hasta tener casi el mismo tamaño que yo. Era mi amigo. Solía sentarse en mi árbol de caqui, afuera de nuestra casa, esperando mi regreso. Mi padre toleraba al mono, y todo iba bien hasta el día que cierto señor llegó a mi casa buscando a mi padre. Parecía que el mono había enloquecido. No permitió que el señor se acercara a mi padre. En cambio, bajó del árbol y le impidió la entrada. Mostraba sus dientes y su pecho. Actuaba como si el señor fuera un mono rival de alguna otra tribu. El señor mandó por uno de sus sirvientes, quien sacó su arco y atravesó el pecho del mono con una flecha, aun cuando le rogué que no lo hiciera. Llevé al mono afuera de la casa, y él me miró a los ojos al morir. Más tarde, cuando mi padre cayó en desgracia, fue debido a las maquinaciones de aquel mismísimo señor. En ocasiones, creo que el mono no era un mono, sino un espíritu enviado por Amitabha Buda, para protegernos. Y eso habría hecho si lo hubiéramos escuchado y comprendido. Esto fue hace tanto, pequeña zorra, antes de que fuera monje, en una vida ya muerta para mí. Pero aún así, aprendemos. Y quizá, con todos tus trucos de zorra, quizá tú también deseabas protegerme. Y entonces el monje le rezó una plegaria al Amitabha Buda y otra a Kishimoyin, quien era un demonio antes de encontrar al Buda y quien protege niños y mujeres, y también a Dainichi Nyorai, y por último, también le rezó una breve plegaria a Binsuru Harada, quien fue el primero de los discípulos del Buda y a quien le fue prohibido entrar al Nirvana. El monje elevó sus plegarias a todas estas entidades, implorando su ayuda y su intervención por la pequeña zorra. Y al terminar sus rezos, la zorra siguió postrada, flácida e inerme sobre la estera, como una cosa muerta. Había un pueblo al pie de la montaña, casi a mediodía de camino. Quizá, pensó el monje, en el pueblo haya un doctor o una mujer sabia que pueda ayudar a la zorra. Y sin pensarlo 2 veces, levantó el débil cuerpo de la zorra y la llevó cargando por el camino de la montaña que eventualmente los llevaría hasta el pueblo. Hacía frío, y el monje temblaba bajo su delgada ropa. Mosquitos gigantes, los últimos y los más viejos y más desagradables del año, zumbaban a su alrededor. Lo seguían por el camino y se esforzaban por molestarlo. A mitad del recorrido, el riachuelo de la montaña se convertía en un río pequeño y sobre este había un puente. Cuando el monje se acercó al puente, vio a un anciano que subía por el camino hacia él. El anciano tenía una larga barba blanca y largas cejas, y se apoyaba sobre un largo y curvado bastón al andar. Tenía un aire de sabiduría y serenidad, pero también de malicia, o eso le pareció al monje. El viejo esperó a que el monje lo alcanzara en el puente. «Los arces se ven muy hermosos», dijo el anciano. «Tantos colores que pronto desaparecerán. En ocasiones pienso que el otoño puede ser tan bello como la primavera». El monje estuvo de acuerdo con esto. «Vaya, ¿qué es lo que llevas cargando?», preguntó el anciano. «Parece un perro muerto. ¿No es algo muy impuro para un monje?». «Es una zorra», contestó el monje, «y no está muerta». «¿Y vas a matarla?», preguntó el anciano bruscamente. «Iré a buscar una cura para ella», dijo el monje. El anciano tenía un aspecto muy severo. Levantó el bastón que llevaba y golpeó al monje, una vez a un lado de la cabeza y otra en los hombros. «Eso es por abandonar tu templo», dijo el anciano al dar el primer golpe con su bastón.
y eso por interferir en los asuntos de los espíritus de los zorros. El monje inclinó la cabeza. Tal vez tenga razón en golpearme, dijo, porque es como usted menciona. No estoy en mi templo y llevo una zorra en mis brazos, pero aún así me parece que hago lo correcto, buscar una cura para ella. ¿Lo correcto? ¿Lo correcto? Y una vez más, el anciano golpeó al monje con el bastón, esta vez en el pecho. Criatura insensata, ¿acaso eres tonto? Lo correcto sería regresar a tu templo con la zorra y dormir con una insignia del rey de la ensoñación de toda la noche bajo tu cabeza, pues en los sueños es donde está atrapada tu pequeña amiga zorra. Si pudiera preguntar algo, sin recibir otro fuerte golpe contra mi persona, dijo el monje, vacilante, ¿dónde encontraré una insignia del rey de la ensoñación de toda la noche? El anciano observó al joven monje y después miró su bastón curvado, y al final suspiró, fuerte y tardío, como un hombre muy viejo que intenta enfriar su sopa caliente. Introdujo una mano en su manga, sacó un papel con algo escrito y lo colocó en la mano del monje. Ahí, gruñó el anciano, pero sigues siendo un tonto, pues la zorra morirá o tú lo harás, y no hay nada en esta tierra que puedas hacer para cambiarlo, sean puros tus motivos o no. El monje quería protestar, preguntarle al anciano por qué le había dado la insignia si no serviría de nada, cuando se percató de que estaba solo en el puente, y más aún, solo en toda la ladera. Entonces aquel anciano debió ser Binsuru Harada, pensó el monje, pues Binsuru Harada con frecuencia aparece como un anciano de barba blanca y cejas largas, y hará el bien en esta tierra hasta el día en que Buda le permita seguir adelante. Aún así, el monje se preguntó por qué Binsuru Harada ayudaría a una persona tan insignificante como él, y sintió un poco de consuelo cuando recordó que a Binsuru Harada le fue negado el nirvana por romper su voto de castidad. La zorra no había pesado casi nada en el trayecto montaña abajo, pero cuando el monje dio media vuelta y caminó montaña arriba, descubrió que el cuerpo de la zorra pesaba más y más. Una suave neblina había descendido por la montaña, ofuscando el borde de las cosas. El monje colocó un pie delante de otro y caminó cuesta arriba. Se preguntó si hacía lo correcto, ayudar a la zorra. No lo sabía, pero tenía claro que no la abandonaría. Debía intentarlo. Ya era tarde cuando el monje regresó al templo, de donde había salido temprano aquella mañana. La bruma otoñal colgaba como telaraña, o como hebras de seda cruda a través de la montaña, y el ocaso invasivo provocaba que el mundo se sintiera doblemente onírico. Incluso el templo, en donde el monje había pasado los últimos 8 años, tenía un aire fantasmal cuando al fin llegó, como si ahora fuera, de alguna manera, un lugar imaginario. El brasero estaba casi frío. El monje le añadió carbón, cocinó arroz y también un poco de calabazas para acompañarlo. Después rezó sus plegarias vespertinas, aunque las llevó a cabo con un entusiasmo menor a lo habitual. Una cosa es rezar, pero otra es rezarle a entidades que quizá no solo estén escuchando, sino que también te buscarán en el camino y te golpearán en la cabeza con un bastón si dices algo que las ofende. Ante la luz parpadeante del brasero, el monje experimentó una extraña ilusión. Le pareció que un fragmento de su sombra había desaparecido, como si lo hubieran arrancado. La zorra dormía como una cosa muerta. La zorra era tan pequeña. El monje acarició el suave pelaje con la mano. Después, inspeccionó el trozo de pergamino que Binsuru Harada le había entregado. No podía leer lo que estaba escrito. Parecía que los caracteres se movían y resplandecían al verlos, como caracteres en un sueño. El monje metió la zorra en su bata para mantener el cuerpo tibio con su calor y quizás así mantenerla con vida. Se acostó sobre su estera para dormir y colocó el papel bajo su almohada, y entonces, cansado de caminar montaña abajo y después regresar, durmió. Al principio, oscuridad. En la oscuridad una luz centellante apareció, después otra y otra. Las luces se movían. Eran luciérnagas. Primero unas pocas, después un enjambre, y después cientos de miles de luciérnagas brillaban con su fuego frío en la oscuridad. Le recordaron al monje un río de estrellas, o un puente de estrellas, o un listón, que trepaba por la oscuridad, etéreo y brillante. Y sobre este listón, el monje comenzó a caminar. En su mano sostenía un trozo de papel que brillaba aún más que las luciérnagas. Mientras caminaba, las luciérnagas que encendían y apagaban su luz comenzaron a caer. Se precipitaban como pétalos de camelia. El monje se precipitó con ellas. Se dio cuenta que, mientras caía,
no lo hacía a través de las luciérnagas, sino a través de la Vía Láctea, el río de los dioses que atraviesa el cielo nocturno. Aterrizó con suavidad en una roca estéril, verde malaquita. Se puso de pie. Caminó a través de la verde planicie cristalina. En su sueño llevaba unas enormes sandalias de madera, del tipo que se usa en época de lluvias, para mantener a las personas lejos del lodo. Entre más caminaba, las sandalias se iban gastando más y más, y pronto quedó descalzo sobre la planicie, la cual era tan filosa como cientos de cuchillos, y la sangre que brotaba de la planta de sus pies dejaba manchas rojas a su paso. Caminó a través de unos huesos monstruosos, dentados, rotos e inhumanos. Caminó a través de un pantano húmedo y caliente, y el aire estaba lleno de mosquitos que mordían e insectos aún más pequeños que el ojo humano no podía distinguir fácilmente. Estos últimos se posaban sobre la piel y el rabillo de sus ojos y lo picaban, hinchando las partes donde habían atacado. En poco tiempo, el aire quedó negro de tantas criaturas. Su trozo de papel brillaba intensamente. Lo levantó frente a él y continuó caminando. Después salió del pantano. Escupió el último de los negros insectos que se había alojado en su garganta y también se limpió los ojos. Caminó a través de un jardín que le habló. Le advirtió que regresara, que no debía molestar al rey de los sueños y que debería permanecer en el jardín y caminar por sus veredas y sentarse junto a sus dulces aguas. El monje nunca entendió cómo fue que el jardín le habló. Dejó el jardín, con renuencia, y continuó caminando. Se dio cuenta de que estaba parado ante dos casas, una junto a la otra, y que había dos hombres sentados en la veranda de una de ellas, pescando con cañas en el estanque. «Busco al rey de la ensoñación de toda la noche», dijo el monje. «¿Voy por buen camino?» «¿Cómo no podrías hacerlo si todos los caminos son suyos?», preguntó el primero de los hombres. El segundo hombre, que era gordo y parecía triste, no dijo nada. El monje desdobló la insignia y se la mostró, y fue entonces, si acaso todavía dudaba, que tuvo la certeza de que estaba soñando. Ahora sí podía leer los caracteres en el papel que llevaba. Eran caracteres simples, tan simples que no entendía cómo no pudo leerlos antes. Describían a alguien que daba forma, que moldeaba y formaba cosas a partir del caos y la nada, que transmutaba cosas amorfas en formas en aquello que no era real, pero sin lo cual lo real no tendría significado. El segundo hombre estornudó para llamar la atención del monje, y después señaló casi por accidente hacia una colina en específico. El monje hizo una reverencia, les agradeció y caminó rumbo a la colina. Cuando miró atrás, casi llegando a la colina, vio que el hombre gordo flotaba boca abajo en el estanque, mientras su asesino lo contemplaba desde el balcón de su casa. Cuando estaba a punto de llegar, miró atrás una vez más y vio que la casa se había ido, y los hombres y el estanque, y donde habían estado, ahora era un cementerio. Ante él había una casa enorme, construida para encajar perfectamente con su entorno. Era a la vez un templo y un castillo y una casa. Era un lugar de cascadas y jardines, de biombos pintados y elegantes techos curvos. No sabía si era una casa o cientos de ellas. Vio patios y huertos y árboles, flores de primavera y hojas de otoño y fruta de verano. Todo crecía lado a lado en los árboles de este extraño jardín. Brillantes aves cantaban desde sus árboles. Eran de un azul y un rojo tan vívidos que parecían flores voladoras, y los temas que cantaban eran extrañamente fugaces. El monje nunca había visto un lugar así. Había una puerta tallada, construida de madera dorada, con extrañas bestias esculpidas en ella. El monje se acercó a la puerta y golpeó un pequeño gong que colgaba ahí. El gong no produjo sonido, pero estaba seguro que aquellos que debían saber que él estaba ahí, lo sabían. La puerta cambió y se transformó. Una criatura de colores variados estaba frente a él. Un pájaro monstruoso, con la cabeza de un león, dientes afilados, cola de serpiente y alas enormes. Era un Itsumade gigantesco, una criatura de leyenda. «Revela tu propósito», dijo el Itsumade. «¿Quién eres y por qué deseas molestar a mi amo?» «Este lugar es tan bello», dijo el monje, «y su belleza lo es aún más al saber que cuando despierte, todos los demás lugares serán inferiores, pues no serán este palacio. ¿Realmente estoy parado en los jardines del palacio del rey de los sueños?» Sus palabras fueron gentiles, pero también implicaban un reproche al guardián de la puerta, pues incluso un monstruo debería tener un poco de cortesía.
Este es el palacio de los sueños, gruñó el Itsumade. Dime qué deseas o te devoraré. El monje extendió su mano para mostrarle al Itsumade el trozo de papel que le habían dado, el cual brillaba con luz propia. El Itsumade bajó la cabeza y refunfuñó. No lo sabía, dijo. Creí que solo eras un soñador. En ese momento, el monje se percató de que alguien lo observaba desde lo alto de un pino negro. El vigilante era un cuervo, enorme, negro y oscuro, y cuando descubrió que lo miraban, descendió hasta el monje con un descomunal batir de alas, aterrizando en el camino a unos cuantos pasos frente a él. Sígueme, dijo el cuervo, con una voz como el rechinar de dos rocas chocando entre sí. ¿Me llevarás con el rey de los sueños?, preguntó el monje. No interrogarías a un poema, a una hoja caída o a la neblina en la cima de la montaña, dijo el cuervo. Entonces, ¿por qué me interrogas a mí? La casa parecía un laberinto, y el monje siguió al cuervo a través de galerías y pabellones crepusculares, extraños y sobrios. Caminaron a través de pasajes formados por biombos, estanques serenos y rocas y piedras perfectas. El monje siempre caminó siguiendo al ave. Por tu respuesta, dijo el monje, asumo que eres poeta. Estoy al servicio del rey de la ensoñación de toda la noche, dijo el ave, y hago su voluntad. Aleteó, se elevó y aterrizó en un biombo para estar al mismo nivel de la cabeza del monje. Pero estás en lo correcto. Alguna vez fui un poeta y, como todos los poetas, pasé demasiado tiempo en el reino de los sueños. El cuervo escoltó al monje hasta un cuarto decorado con biombos pintados, donde había una tarima elevada al final, y sobre ella reposaba una silla de madera con incrustaciones de madreperla. Era una silla perfecta, de singular simpleza y rareza, y el monje sabía que aquella silla seguramente era el trono del rey de los sueños. Espera aquí, dijo el cuervo, y abandonó el cuarto con la gracia de un cortesano orgulloso. El monje esperó nervioso, en el cuarto del trono, la llegada del rey de los sueños. En la imaginación del monje, el rey de los sueños se convertía en un anciano de uñas y barba largas, y después se parecía al Buda Amida, y después era un demonio mitad hombre, mitad dragón. Los biombos pintados que acotaban la habitación captaron su mirada. Siempre y cuando los mirara permanecían quietos e inmóviles, pero cuando desviaba la vista y volvía a mirar, veía cosas que no había percibido antes. Las criaturas se movían cuando no estaba viendo. Las historias terminaban y nuevas comenzaban. Un momento estaba solo en el trono, contemplando los biombos pintados, y después ya no lo estaba. El rey de los sueños se sentó en la silla sobre la tarima. El monje hizo una profunda reverencia. El rey de los sueños tenía una piel tan pálida como la luna de invierno y el cabello tan negro como el ala de un cuervo. Y sus ojos eran estanques de noche en cuyo interior centelleaban y ardían estrellas distantes. Su vestimenta era del color de la noche, y en su base aparecieron flamas y rostros, y después desaparecieron. Comenzó a hablar, con una gentil voz pero tan fuerte como la seda. «Eres bienvenido en este lugar», dijo, con palabras que el monje escuchó en el interior de su cabeza. «Pero no deberías estar aquí». «He venido», dijo el monje, «para suplicar por la vida de una zorra que, en mi mundo, está perdida en los sueños. Sin la ayuda de usted, ella morirá». «Tal vez eso quiere», dijo el rey de la ensoñación de toda la noche. «Perderse en los sueños. Seguramente tiene una razón para hacerlo, y es una razón que tú desconoces. Además, es una zorra. ¿Por qué te importa su destino?» El monje dudó. «El Buda nos enseñó a amar y reverenciar todas las cosas vivientes. Esta zorra no me ha hecho daño». El rey de los sueños miró al monje con detenimiento. «¿Eso es todo?», dijo, poco impresionado. «¿Por esa razón abandonas tu templo y vienes a mí? ¿Por qué amas y reverencias a todas las cosas vivientes?» «Tengo un deber con todas las cosas», dijo el monje. «Soy un monje y dejé atrás todos los lazos del deseo, todas las ataduras mundanas». El rey de los sueños no dijo nada. Parecía esperar. El monje inclinó la cabeza. «Pero recuerdo el roce de su piel, cuando pretendió ser humana. Y es un recuerdo que he de llevarme a la tumba y más allá. Los lazos de afectos son muy difíciles de romper». «Entiendo», dijo el rey de los sueños. Después se levantó y bajó de la tarima. Era un hombre muy alto, si es que era hombre. «Sígueme», dijo.
Caminaron a través de una cascada que caía a lo largo de una pared del palacio, la cual los acarició y roció sin mojarlos. Al otro lado de la cascada había una pequeña casa de verano, y el rey de los sueños condujo al monje hacia ese lugar. Tu zorra también vino a mí, y me pidió un don, dijo el rey de los sueños, aunque ella fue más honesta que tú respecto a su amor, y le obsequié mi don. Ella soñó tus sueños, soñó tus primeros 2 sueños contigo, después soñó el último sueño para ti, y ella abrió la caja con la llave. ¿Dónde está?, preguntó el monje. ¿Cómo puedo traerla de vuelta? ¿Por qué la traerías de vuelta?, preguntó el rey de los sueños. Ella no quiere eso, y tampoco te traerá felicidad. El monje no dijo nada. El rey señaló una mesa en la casa de verano. Sobre ella había una pequeña caja lacada que el monje reconoció de sus sueños. En la cerradura había una llave. Ella está ahí. Síguela, si eso deseas. El monje se acercó a la caja y lentamente la abrió. Se abrió y abrió hasta que ocupó todo el mundo y, sin dudarlo, el monje entró. Al principio, al monje le pareció que el interior de la caja lacada era un lugar familiar que de alguna manera había olvidado. Quizá su habitación cuando era pequeño o un cuarto secreto en el templo que había permanecido oculto hasta este momento. No había otra cosa en el cuarto excepto un espejo en una esquina. Del espejo surgió un brillo tenue, como la luz del sol al final del día. El monje levantó el espejo. En la parte trasera del espejo había una pintura. Mostraba 2 hombres. Uno era un hombre orgulloso, aguerrido, con ojos de cazador y barba gris. Era evidente que la otra figura pretendía ser el monje, aunque estaba cubierto con manchas y moho. Giró el espejo y miró el rostro que apareció. Vio a una chica de ojos verdes que parecía haber sido pintada con luz. Cuando se percató de que él la observaba, su rostro decayó. ¿Por qué has venido aquí?, murmuró con tristeza. Di la vida por ti. Estabas dormida en el umbral de la puerta, contestó el monje. No podía despertarte. Ella sacudió la cabeza. Perseguí a los Baku, dijo ella. Fui a donde viven los Baku y los seguí mientras comían sueños y entré a tus sueños mientras soñabas. Estuve ahí contigo cuando tu padre te dio el cofre, y cuando despertaste me quedé en el cofre, y cuando tu abuelo te dio la llave, te la quité cuando despertaste. Fui atrás de ti todo el día siguiente y al caer la noche me recosté en tu puerta, en el lugar por donde el sueño tendría que pasar de camino a ti, y dormí. Vi el sueño deslizarse por la oscuridad y salté sobre él y lo hice mío. Y en mi sueño abrí el cofre con una llave y se abrió, tan grande como el cielo, y no tuve otra opción más que entrar. Y tuve mucho miedo, pues estaba perdida en la caja y no podía encontrar la salida. Había perdido el camino que me llevaría de vuelta a mi cuerpo. Estaba triste y asustada, pero también me sentía orgullosa, pues sabía que te había salvado la vida. ¿Por qué hiciste esto por mí?, preguntó el monje, aunque ya sabía que entendía por qué lo había hecho. La chica espíritu zorro sonrió. ¿Por qué me buscaste?, preguntó ella. ¿Por qué has venido aquí? Porque me importas, contestó él. Ella bajó la mirada. Entonces, ahora estás aquí y ahora conoces la verdad. Debes saber que es hora de irte. Salvé tu vida. El Omnyoji, tu enemigo, morirá en tu lugar. Y tú puedes regresar a tu templo, cosechar tus calabazas y tus tontos ñames secos. Y cuando sea el momento, di una plegaria por mí. Vine a liberarte, dijo el monje. Es mi deber. ¿Y cómo vas a liberarme?, dijo la chica cabizbaja. ¿Puedes romper el metal del espejo? No, respondió el monje. No puedo. Y pronunció el nombre que había sido escrito en el trozo de papel que Binsuru Harada le había dado en el puente. Junto a él estaba el rey de los sueños. Bueno, dijo el rey, ¿estás listo para dejar este lugar? Mi señor, dijo el monje, soy un monje. Solo poseo mi plato de limosnas, pero el sueño que la zorra soñó era mío por derecho. Pido que me sea devuelto. Pero, dijo el rey, si te regreso el sueño, tendrás que morir en lugar de la zorra. Lo entiendo, dijo el monje, pero es mi sueño, y no dejaré que ella muera en mi lugar.
El rey de los sueños asintió. Su rostro no cambió, pero el monje pensó que esta situación lo había puesto triste, aunque también estaba complacido. Y el joven monje sabía que su petición había sido la correcta. El rey hizo un gesto, y el espejo yacía desocupado en el suelo, mientras que la zorra espíritu estaba parada junto al monje en la oscuridad. Hiciste lo correcto, a un alto precio, le dijo el rey al monje. Así que, ahora yo haré algo por ti. Tendrás un poco de tiempo para despedirte de la zorra. La zorra espíritu se arrojó al suelo a los pies del rey. Pero juraste ayudarme, exclamó ella. Y te ayudé. No es justo, dijo la zorra. Y con una calma imperceptible, los dejó a los dos solos en aquel lugar. Esto es todo lo que la historia nos cuenta por ahora, que el rey los dejó solos para que se despidieran. Quizás se despidieron de manera formal, incómodos, el espacio entre ellos, entre un hombre que renunció al mundo y a una zorra espíritu. Un abismo infranqueable. Sin duda es posible. Pero uno recuerda todo lo que habían hecho el uno por el otro, y uno podría inferir que, en este punto, hicieron el amor, o que soñaron que lo hicieron. Quizá. Cuando terminaron de despedirse, el rey de los sueños regresó con ellos. Ahora todo será como debió ser, dijo, y el monje descubrió que contemplaba a la zorra desde el espejo. Habría dado mi vida por ti, murmuró ella, con tristeza. Vive, dijo el monje. Serás vengado, dijo la zorra. El Onmyoji que te hizo esto aprenderá las consecuencias de robarle a un zorro. El monje miró a la chica zorra desde el espejo. No busques venganza, sino al Buda, dijo el monje. Y entonces dio media vuelta y se alejó caminando al corazón del espejo, donde desapareció. La zorra se sentó en el yermo de rocas, detrás del enorme zorro negro de los sueños. Todo lo que hice, dijo ella, todo lo que intenté, todo para nada. Nada se hace totalmente para nada, dijo el zorro de los sueños. Nada es desperdiciado. Eres más vieja, tomaste decisiones y no eres la zorra que eras ayer. Toma lo que aprendiste y sigue adelante. ¿Dónde está ahora?, preguntó. Su cuerpo está en su estera para dormir, en el templo. Su espíritu irá a donde debe ir. Entonces morirá, dijo ella. Sí, dijo él. Me pidió que no buscara venganza, sino que buscara al Buda, dijo la zorra espíritu con tristeza. Un sabio consejo, dijo el zorro de los sueños. La venganza puede ser un camino sin fin. Sería inteligente de tu parte evitarlo. ¿Y? Buscaré al Buda, dijo la zorra sacudiendo su cabeza. Pero antes buscaré venganza. Como desees, dijo el zorro de los sueños. Y la zorra no sabía si él estaba feliz o triste, satisfecho o insatisfecho. Agitó su cola y se alejó saltando a través del paisaje de los sueños, dejando a la pequeña zorra más sola que nunca. Despertó en el templo a un costado de la montaña, junto al cuerpo del monje. Sus ojos estaban cerrados y su aliento era débil, y su piel era del mismo color que la espuma del mar. Era doloroso tenerlo ahí, después de haberse despedido de él, pero se quedó y cuidó su cuerpo. Murió pacíficamente al siguiente día. Un funeral se llevó a cabo en el pequeño templo, y lo enterraron en la ladera de la montaña, junto a los otros monjes que habían cuidado el pequeño templo en los siglos pasados. La luna llena llegó y se fue, y la luna menguante se alzó en el cielo. El maestro del Yin Yang seguía vivo, y más aún, sentía que su miedo desaparecía en su interior. Tomó la caja lacada, la llave negra y los pequeños platos de porcelana, y los envolvió en la tela cuadrada de seda, que ahora solo mostraba su rostro, porque de la otra figura pintada solo quedaba la sombra de una mancha. Y a medianoche, los enterró bajo las raíces de un árbol que había sido golpeado por un rayo tiempo atrás y que ahora tenía una forma retorcida muy perturbadora. Se sentía bien de estar vivo. Estaba tan feliz como nunca lo había estado. Fueron buenos días para el Onmyoji. Había luna llena otra vez cuando una doncella de alta alcurnia lo visitó para consultarlo sobre días más propicios. Una neblina pesada colgaba en el aire aquel día y enroscaba sus arcillos alrededor de la casa del Onmyoji. Pagó la sabiduría del Onmyoji con monedas de oro tan viejas que casi no tenían rasgos y con arroz de la mejor calidad. Después abandonó la casa, en un magnífico carruaje tirado por bueyes.
El maestro del yin yang le dijo a un sirviente que la siguiera a caballo y descubriera quién era la doncella y dónde vivía. Varias horas más tarde, el sirviente regresó. Dijo que la doncella vivía en una casa vieja pero impresionante. Varios ríos al norte de Kioto y le describió el área al Onmyoji. Los días pasaron. El Onmyoji no podía olvidar el rostro de la doncella y tampoco su manera de caminar, respetuosa y seductora al mismo tiempo. Imaginó que la poseía, que la tocaba, que la hacía suya. Cuando cerraba los ojos por la noche, la doncella estaba ahí. Su cabello tan largo y pero tan negro. Sus ojos, del matiz de las hojas verdes, desenroscándose a la luz de la primavera. Sus pies, que se movían como ratones diminutos. La delicadeza de su mano sobre el abanico. Su voz, como una canción de ensueño. Cuando quiso hacer el amor con su concubina, descubrió que ella no le interesaba y regresó a su cuarto, donde escribió un poema comparando sus sentimientos por la doncella con el viento otoñal, agitando la superficie de un estanque que, hasta ahora, había permanecido inmóvil, y lo entregó al sirviente para que se lo llevara a la doncella. El sirviente trajo una respuesta, un poema en donde ella hablaba del reflejo de la luna en el estanque agitado por el viento. El corazón del Onmyoji se iluminó cuando lo leyó, asombrado por la gracia y destreza de sus pinceladas. Le preguntó a su oráculo sobre ella. La mujer vieja se rió, una risa tan estridente que él pensó que la vieja moriría, y no habló más. La mujer joven con las manos frías dijo, «El hombre que amaba está muerto». «Bien», dijo el Onmyoji, «¿cuándo es un día favorable para visitarla?» En ese momento las tres mujeres sonrieron y comenzaron a reír como burlándose de él. El Onmyoji abandonó molesto la casa. Al día siguiente llegó a la casa de la doncella. Suplicó perdón por su visita y aseguró que se había visto obligado, por el conocimiento revelado en los sortilegios, a dejar su casa y viajar hacia el norte, una dirección favorable, y que necesitaba pasar la noche en el norte antes de dirigirse a la ciudad en la mañana. Ella lo invitó a cenar. La casa era magnífica. La doncella y él cenaron solos, y durante la noche los sirvientes llevaron los mejores alimentos que el Onmyoji jamás hubiera comido. «Nunca había probado algo tan exquisito», dijo, mordisqueando una carne exótica cubierta por una salsa fría. «Y pensar», dijo ella, «si no hubiera estado aquí, habrías tenido que cenar en las ruinas de una vieja casa abandonada y alimentarte de ratones y arañas». Al término de la cena, el Onmyoji dejó claro que le gustaría disfrutar los favores físicos de la doncella. Ella sirvió sake para ambos y le dijo que eso era imposible. «¿Por qué querría ocupar el segundo lugar en tus afectos?», preguntó ella. «Tienes una esposa, tienes una concubina. ¿Qué sería yo?» «Seré tuyo y de nadie más», dijo el Onmyoji. «Eso dices», aseguró ella. «Pero después de hacerme el amor, tu esposa y tu concubina te parecerán más atractivas y yo me quedaré en este lugar, sola. No creo que debas pasar la noche aquí. Tu carruaje te llevará a otra casa donde puedas pasar la noche. Si alguna vez estás libre para amarme, solo a mí, entonces regresa. Dalo por hecho», dijo él. «Pero nunca podré ser tuya», dijo ella, «mientras tengas tu casa, pues querré que vivas conmigo en la mía. Mi casa será tuya, ciertamente, tuya por siempre. Pero si tuvieras otra, probablemente la extrañarías y algún día me dejarías por tu propia casa». La doncella cambió de posición, levemente, y el Onmyoji imaginó ver por un instante la blancura voluptuosa de un pecho entre sus vestiduras. «Me encargaré de mi casa», dijo el Onmyoji, en cuya mente solo existía la flama de la lujuria. «Y hay una cosa más», dijo la doncella, mientras sus ojos verdes ardían en los de él. «Se trata de tu magia. ¿Cómo podré ser tu amor, tu esposa, sabiendo que dominas a los Tengu y a los Oni? Y que en tus pergaminos tienes el conocimiento para transformarme en un ave si te contradigo». La doncella se inclinó para servirle un poco más de sake, provocando que su bata se abriera aún más, y el Onmyoji vio un seno blanco, coronado por un pezón tan rosa como la puesta de sol. Con esto, el Onmyoji saltó para agarrarla, pero la doncella lo esquivó con destreza, alejándose, como si apenas lo hubiera notado. Le deseó buenas noches. Cuando el Onmyoji comprendió que su tiempo juntos había terminado, suspiró tan fuerte que pareció que las bisagras del mundo rechinaran. Entonces una locura descendió sobre él, o eso dicen. La siguiente noche hubo 2 incendios en la ciudad de Kioto. La primera casa que se quemó era del Onmyoji, la 17ª casa más fina en toda la ciudad. Nadie sospechó de él, pues había abandonado la casa un poco antes ese mismo día,
en una carreta llena con todos sus pergaminos y sus herramientas mágicas. Fue un incendio trágico. Su esposa y su concubina y sus sirvientes estaban dormidos en el interior de la casa. Todos perecieron en las llamas. La otra casa que se quemó era una casucha en las afueras de la ciudad, en un vecindario de mala reputación. Era una casa donde vivían 3 mujeres que se decían eran videntes y herbolarias. Nadie sabe si estaban en la casa cuando se quemó, pues los únicos restos que encontraron fueron las cenizas de los huesos y cráneos de bebés y niños pequeños. Fue una tarde cuando el maestro del Yin Yang llegó a la casa de la doncella que había robado su corazón. «Mi casa se quemó», dijo, «y mis mujeres están muertas. No tengo a quien amar, excepto a ti, y en ningún lugar a donde ir que no sea este». Ella le sonrió. Una sonrisa de tal felicidad que al Lom-Myoji le pareció que el sol había salido y brillaba solo para él. «Y en mi carreta», le dijo a ella, «tengo mi conocimiento, todos mis pergaminos, todas mis herramientas mágicas, todos los amuletos y varitas y nombres que me dan poder sobre los espíritus y demonios, que me permiten adivinar el futuro. Todo esto lo traje aquí, a tus pies». La doncella sintió, y varios de sus sirvientes se llevaron la carreta y vaciaron su contenido, y se llevaron las cosas que había traído. «Listo», dijo el Lom-Myoji, «ahora soy tuyo, y nada puede interferir entre nosotros». «Todavía hay algo entre nosotros», le dijo ella, «tu vestimenta. Quítatela, deja que te vea tal como eres». La locura y la lujuria se combinaron en las venas del Lom-Myoji. Se quitó la ropa y se quedó parado ahí, desnudo, en la neblina del crepúsculo. Ella levantó la ropa del Lom-Myoji y se la quedó. Él abrió sus brazos, listo para recibir a la doncella. La doncella se acercó a él. «Ahora», ella murmuró, «no tienes casa, ni esposa, ni concubina, ni magia, ni ropa. Perdiste todo, y por eso, ahora yo te daré algo». La doncella llevó sus manos a la cabeza del Lom-Myoji y le acercó a sus labios, como si fuera a darle un beso, justo arriba de un ojo. «Pero conservarás la vida», dijo, «pues a él no le hubiera gustado que te matara». Los dientes de una zorra son muy filosos, y con una sacudida de su cola, desapareció. Al siguiente día, encontraron al maestro del Yin Yang en el terreno de una casa que había sido abandonada 20 años antes, cuando cayó en desgracia el oficial cuya familia vivía ahí. Algunos dijeron que la culpa lo llevó hasta ahí, pues 15 años antes, el Lom-Myoji había estado al servicio del señor que ocasionó la caída de aquella familia. Estaba desnudo, avergonzado y completamente loco. Algunos dicen que fue la pérdida de su esposa y su casa en un incendio lo que lo llevó a la locura. Otros dijeron que fue la pérdida de su ojo, aunque entre los supersticiosos se dice que fue la magia de los zorros. Sus viejos conocidos lo evitaron a partir de ese momento, cuando lo veían mendigando en las calles, usando solo trapos para cubrir su desnudez, solo un trapo en la cabeza para cubrir la ruina de su rostro. Vivió en la miseria y la suciedad hasta que murió, sin felicidad alguna en su vida, excepto la felicidad pasajera de los sueños. Pero las historias no cuentan acerca de cómo vivió más allá de este punto, ni de cómo murió. Pero, ¿de qué sirvió?, preguntó el cuervo. ¿De qué sirvió?, preguntó el rey de la ensoñación de toda la noche. Sí, dijo el cuervo. El monje tenía que morir, y murió. La zorra que intentó ayudarlo falló en ayudarlo. El Lom-Myoji perdió todo. ¿De qué sirvió que le cumpliera su deseo? El rey contemplaba el horizonte. En su ojo una sola estrella destelló y desapareció. Aprendieron lecciones, dijo el rey pálido. Los eventos ocurrieron como tenían que ocurrir. No percibo que mi atención hubiera sido desperdiciada. ¿Aprendieron lecciones?, dijo el cuervo, erizando las plumas del cuello y levantando muy en alto su cabeza. ¿Quién las aprendió? Todos ellos, en particular el monje. El cuervo graznó una vez, desde el fondo de su garganta, y saltó de una pata a la otra. Parecía que buscaba las palabras correctas. El rey lo miró pacientemente con ojos oscuros. Pero está muerto, dijo el cuervo al cabo de un tiempo. En cualquier caso, tú también, mi cuervo, y también hubo lecciones para ti. ¿Y acaso tú aprendiste una?, preguntó el cuervo, quien alguna vez fue un poeta. Pero el rey pálido prefirió no responder y permaneció envuelto en silencio, contemplando el horizonte. Y después de cierto tiempo, el cuervo alzó el vuelo deprisa hacia el cielo de los sueños y dejó al rey completamente solo. Y esa es la historia de la zorra y el monje, casi en su totalidad, pues se dice que aquellos que han soñado con las regiones lejanas donde los Baku pastan,
en ocasiones han visto dos figuras caminando a la distancia, y que estas dos figuras son un monje y una zorra, o tal vez una mujer y un hombre. Otros dicen que no, que aún en los sueños y en la muerte un monje y una zorra son mundos diferentes, al igual que en la vida, y que en mundos diferentes permanecerán por siempre. Pero los sueños son cosas extrañas, y ninguno de nosotros, excepto el rey de la ensoñación de toda la noche, podemos decir si es verdad o no, ni tampoco saber sobre los tiempos que están por venir.